Buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos a este encuentro de la materia de Derecho Mercantil. Esta clase le habíamos asignado por tema la evolución histórica del derecho mercantil. Para hablar detalladamente de la evolución del derecho mercantil desde sus orígenes antiguos hasta las tendencias contemporáneas, debemos de entonces trabajar con enfoques particulares, sobre todo de cómo se ha desarrollado en Venezuela. Entonces pudiésemos decir que el derecho mercantil es aquel conjunto de normas que se refieren al cuerpo de leyes y regulaciones que rigen las actividades de los comerciantes en el ejercicio de su profesión, así como los actos de comercio sean realizados o no por comerciantes. El derecho mercantil nace de esa necesidad comercial, ¿verdad?, en el que necesitábamos resolver los inconvenientes o los litigios que regularmente se daban por las transacciones de derecho en la época, en el cual se van adaptando unos cambios y esa dinámica o esa disciplina del derecho se vuelve más dinámica y evolutiva, modificándose constantemente para incorporar nuevas prácticas, tanto tecnológicas, estructurales, económicas y sociales, pero siempre manteniendo la relevancia en un entorno empresarial en constante transformación. Está basado, por supuesto, que en el comercio, ya que constituye ese marco legal que le damos al comerciante y a dichos actos para que se maneje a nivel nacional o internacional, facilitando así el intercambio de bienes y servicios. Desde los orígenes podemos decir que las primeras formas de comercio las conseguimos en Mesopotamia y Egipto alrededor del año 3000 a.C., en donde ya existían intercambios de bienes a través de rutas comerciales, en donde los documentos cuneiformes me dan evidencia de contratos de compraventa, de préstamos que sentaron las bases rudimentarias a lo que hoy en día conocemos como un comercio más organizado. Una de las normativas más antiguas que también nos habla de esas posibilidades de llevar a cabo actividades comerciales es el Código de Hammurabi, datado o fechado de 1754 a.C. Este código babilónico incluye normativas detalladas sobre los contratos, los préstamos con intereses, la responsabilidad entre comerciantes y artesanos, reflejando una sociedad con una actividad económica algo o bastante estructurada. Luego conseguimos dentro de ese avance un derecho marítimo en Rodio. En la antigua Grecia, las islas de Rodas se destacan por su desarrollado comercio marítimo, en donde sus costumbres y leyes influenciaron las normas de navegación y los seguros, siendo considerados los precursores del derecho marítimo internacional. Y cuando decimos entonces de ese derecho marítimo internacional y los seguros, era para la mercancía y los barcos que eran trasladados para evitar así los ataques de los piratas. Luego llegamos entonces al derecho romano con el ius gentium o el derecho de gente, en el que el derecho romano no desarrolla un derecho mercantil autónomo al ius gentium, sino está involucrado dentro de ese derecho aplicable a las relaciones entre los ciudadanos romanos y los extranjeros, facilitando el comercio internacional al proveer soluciones jurídicas en disputas que tenían que ver fuera de la frontera, es decir, transfronterizas. Dentro de la Edad Media, entonces vemos que en el derecho mercantil se consolida lo que conocemos como la lex mercatoria. Hay un resurgimiento dentro del
resurgimiento dentro del comercio a partir del siglo XI, donde las ciudades italianas como Venecia, Génova y Pisa, entre otras, experimentan un auge comercial, desarrollando rutas marítimas, rutas terrestres que conectan a Europa con el Oriente, lo que impulsa la necesidad de generar o crear unas normas más específicas. Y entonces le damos nacimiento a lo que conocemos como la Lex Mercatoria. Ella surge como un cuerpo de usos y costumbres que están unificando los propios comerciantes. La Lex Mercatoria, que operaba de manera transnacional y era independiente de los derechos nacionales. Regulaba contratos, letras de cambios y quiebras. Entonces, fíjense, pasamos de regular un derecho marítimo, de regular la relación entre comerciantes, a regular ya otras figuras de carácter más avanzado dentro del derecho. Tenemos entonces que nos aparecen los gremios y las corporaciones, ya que los mercaderes empiezan a organizarse en los llamados gremios y corporaciones para establecer allí sus propias reglas, las costumbres y para proteger sus intereses, garantizando la calidad de los productos o formando una estructura autorreguladora. Finalmente, con todos estos elementos aparecen los tribunales de comercio y consulados de mar. Al crearse ellos, ¿verdad?, los administradores o eran administrados por los propios mercaderes que ofrecían unas resoluciones rápidas, ágiles y que estaban especializados a las disputas entre las corporaciones o los gremios. Una muy conocida es la que se originó en Barcelona, España, en donde se codificaron entonces las normas marítimas que influyeron en toda esa cuenca del Mediterráneo. Avanzamos hasta la Edad Moderna, en donde conseguimos la codificación y la expansión global. Lo primero que encontramos entonces es unas ordenanzas de Bilbao para el año de 1787 después de Cristo, que son consideradas como el primer código mercantil moderno en España y que tiene una influencia clave para la codificación en Latinoamérica. Estas ordenanzas compilan una extensa cantidad de usos, costumbres entre comerciantes, regulando así aspectos como los contratos mercantiles, las sociedades y las quiebras. Luego de esa ordenanza de Bilbao, nos conseguimos que en la Revolución Francesa se consagran los principios de libertad de comercio e industria, eliminando los llamados o los conocidos monopolios que privilegiaban a los gremios y a las corporaciones, lo que impulsa entonces un marco legal más uniforme, equitativo y más accesible para todos los ciudadanos, sentando las bases de un derecho comercial marítimo. Finalmente, para 1813 nos conseguimos con el Código de Comercio francés, que fue promulgado por Napoleón, y dicho código fue pionero en la sistematización de este derecho mercantil, separándolo, dándole autonomía frente al derecho civil. Su influencia fue bastante grande y extensa porque sirvió de modelo para que numerosos códigos comerciales en América Latina y en Europa se orientaran o les sirviera como fuente legal para la creación de los códigos. Finalmente, entonces, nos encontramos con esa expansión capitalista de la era moderna y la consolidación, por supuesto, del comercio más global, más transnacional,
en donde en ese traspaso de fronteras los bienes y servicios están siendo prestados y presentados de distintas formas. Ya las grandes compañías comerciales requieren de un marco legal más complejo y, por supuesto, que permita esa formación de grandes empresas, la firma de grandes contratos o tratados internacionales. Y finalmente entonces llegamos al derecho mercantil en Venezuela, el cual a partir del siglo XIX podemos decir que tiene una alta influencia europea, que es un derecho que estuvo profundamente influenciado por los códigos español y el italiano. El primer código de comercio en Venezuela se promulga para 1862 y está sustituido en 1873. Estos códigos inicialmente reflejaban las necesidades de tener un basamento legal, darle una regularidad a la actividad comercial y a regular quiénes eran o quiénes actuaban como comerciantes. Por supuesto que Venezuela entra en su auge petrolero, que es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con ese descubrimiento y explotación del petróleo. Entonces se radicaliza todavía la economía venezolana y eso genera una serie de contratos y de impuestos transnacionales a aquellas las empresas que venían a realizar servicios sobre todo para esa área que estaba muy especializada. Entonces se crean nuevas normativas para que esa actividad extractiva y sus derivados pudieran estar regulados dentro de la parte comercial. Y por último pudiésemos mencionar que las instituciones financieras, el desarrollo económico, por supuesto, trajo como consecuencia que entonces se pudieran establecer unas instituciones financieras que ayudaran, mejoraran, ampliaran la parte económica del país, haciendo pues el dinamismo comercial más agradable y con unas reglas más claras. Indudablemente que luego, en el siglo XX, debemos de modernizar y obtener nuevas leyes. Vienen unas reformas del Código de Comercio venezolano. Si se quiere, se ha venido haciendo desde la sala del TSJ, en el que nos ha dado luces con respecto a algunas lagunas en algunos artículos establecidos en el Código de Comercio. La ley de sociedades anónimas, la ley de bancos y otras instituciones financieras y la creación de nuevas formas de comercio nos ha permitido hablar de esta modernización, por cuanto la sociedad es cambiante. Ya hay sociedades mercantiles que están fuera de uso, quizás por la misma estructura que el Código de Comercio nos establece, como son las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comanditas. Pero le hemos afianzado lo que son las compañías anónimas, lo que tenemos como firmas personales. Anteriormente solamente una persona podía tener una firma personal. Hoy en día puede tener dos o más, siempre y cuando no tengan el mismo objeto de comercio o no sean afines. Entonces, la sociedad, dentro de esos cambios, nos ha permitido mejorar las condiciones que tenemos dentro de nuestro derecho mercantil.
Bueno, ha sido un placer haber compartido con ustedes en la tarde de hoy. Nos veremos la próxima semana.